¿Estás buscando una webcam 4K 30 fps o 1080 60 fps para mejorar la captación de vídeo y puede que incluso de audio de tus streaming o tus grabaciones? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Ibermedia que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos la Ibermedia Live Streamer Cam 513 o PW513, una webcam que llega para solucionar nuestros problemas de captación de vídeo y también de audio gracias a su matriz de micrófonos duales integrados y mejorar nuestros streaming, nuestras videollamadas, nuestras relaciones, nuestras llamadas de trabajo, nuestras conversaciones con nuestra pareja, nuestros amigos, etcétera, 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 en fin, todo lo que puedes hacer con una webcam, pero hacerlo a lo grande. Comenzamos como de costumbre con las especificaciones. La cámara nos permite captar vídeo, o mejor dicho, captar imagen con una resolución de hasta 8 megapíxeles y en el caso del vídeo hasta 4K a 30 fps o 1080 60 fps para que escojas entre definición o fluidez dependiendo de tus gustos o tus preferencias. Para ello se monta un sensor CMOS Sony Exmor R4K con una lente f1.8 integrando dos micrófonos para la captación de sonido con unas dimensiones de 130 x 52,6 x 29 milímetros. Pero sabemos que en muchas ocasiones el sensor no lo es todo, aunque obviamente es una parte muy importante a la hora de captar imagen o vídeo. Y en este caso también se monta una lente de vidrio premium que nos permite un gran angular de hasta 94 grados para que aparezca más espacio en tu pantalla por si quieres que en la videollamada o en la retransmisión de vídeo aparezca más de una persona o tener al lado un producto grande y hacer vídeos de este estilo o lo que quieras. Obviamente esto lo podemos regular desde el propio software, hacer un pequeño zoom para que salga menos cosas en plano e incluso distinguir distintos puntos para que la lente vaya haciendo diferentes enfoques y hacer tu contenido mucho más dinámico. En lo referente a la cámara, físicamente encontramos una pestaña de privacidad que al girarla tapará la cámara propiamente dicha, pero dejará libres los dos micrófonos de la misma por si queremos utilizarla como micrófono de sobremesa. Basta con rotarlo y ya tendríamos la cámara libre para poder grabar o retransmitir sin ningún problema. El taparlo obviamente es por ganar un poquito de privacidad cuando no estemos usando la cámara, aunque se acceden a nuestro micrófono, al no taparlos, pues será plenamente accesible. Lo referente a la montura tenemos el típico soporte con una bisagrita que anclaremos a la parte superior de nuestro monitor o dejaremos sobre nuestra mesa con rosca para el trípode y que nos da muchísima movilidad o es muy ajustable ya que permite rotar hasta 360 grados, por lo que esto encima de un trípode nos dará mucha versatilidad y rotarlo, inclinarlo mejor dicho, unos 20-30 grados aproximadamente en formato vertical. Obviamente la lente también tiene cierto margen de movimiento que podremos controlar desde el software con estos puntos o estos EPZ, estos puntos de enfoque distintos para poder ir cambiando de unos a otros con tan solo un clic y hacer nuestra escena un poquito más dinámica. En lo referente a la conexión tenemos un USB Type-C completamente retirable, por lo que además del que nos incluye Ibermedia con la propia cámara, podremos sustituirlo por otro en el caso de que se nos desgaste. Y en el caso del software tenemos Cam Central, que como bien sabéis es el software de cámaras de Ibermedia que nos permite, como estáis viendo ya en pantalla, gestionar todas las opciones posibles de la webcam con total rapidez, con una interfaz muy amigable y muy intuitiva. Y dicho todo esto, os dejamos con una pequeña muestra de grabación tanto de vídeo como de audio y pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Y esta sería la prueba de grabación tanto de audio como de vídeo de la webcam. Como estáis pudiendo percibir por vosotros mismos, la captación de vídeo es simplemente sublime y la captación de audio, para ser los micrófonos integrados de una webcam y estar en un espacio que no está acondicionado, no está tratado acústicamente y por tanto se produce algo de captación de eco o reverberación, pues la verdad es que está bastante bien y nos va a permitir comunicarnos con total claridad. Obviamente, cuanto más cerca estemos de la cámara, mejor será la captación de audio de estos micrófonos y más eficiente será y menos eco captará. Sin lugar a dudas, tenemos una captación de vídeo
simplemente de 10 y una de audio que para ser el integrado en una webcam, es simplemente exquisito. Y poco o nada tenemos que añadir a todo lo que habéis visto hasta ahora. Tenemos una webcam con una resolución y un frame rate bastante aceptable. Tenemos 4K 30 FPS o 1080 60 FPS, que son las cifras estándar de lo top que hay ahora mismo en el mercado. Obviamente hay algunas con 4K 60 FPS, pero ya estamos hablando de precios estratosféricos, conexión USB Type-C, una fabricación de primerísima calidad y el respaldo del software de Avermedia, que bajo nuestro punto de vista es de lo mejorcito que hay para la creación de contenido, teniendo obviamente un ecosistema que podemos completar dentro de la misma Avermedia para exprimir al máximo este software, como el micrófono XLR o el que hemos visto hace poco, que lo tengo por aquí, la consola o el controlador Live Streamer AX310, cerrando un ecosistema dentro de la propia marca para creadores de contenido simplemente inmejorable. Volviendo a la cámara, muy buena resolución, muy buen frame rate, un total ajuste, los micrófonos se comportan bastante bien para ser los integrados de una cámara y la verdad es que no le podemos poner absolutamente ninguna pega. Y por todo esto lo otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a la Avermedia Live Streamer Cam 513. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.